Capítulo 12. Hay una palabra que quiero compartir contigo, una palabra que ha retumbado sobre mi vida y quiero soltarla sobre ti en esta noche. Quiero que la hagas tuya y te apoderes de ella. Libro de Juan, capítulo 12. Aleluya. Y quiero que vayamos al versículo 2. Vamos a tomar desde el 1. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Amén. Dice la palabra del Señor: en 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos. Aleluya. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque no se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiero que vayas tomando estos próximos versículos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él los judíos se apartaban y creían en Jesús. Voy a leer nuevamente ese versículos últimos de este capítulo que estamos leyendo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque hay un ambiente hermoso de tu Espíritu. Y esta es una noche donde tú nos vas a ministrar, Señor. Ya tú lo has comenzado a hacer. Y yo declaro que esta palabra retumba en la mente, en los corazones, en nuestro espíritu, que nos apoderamos de ella, Señor, y que la declaramos, Señor. Y a ti damos toda gloria y toda honra por lo que tú vas a hacer esta noche. Gracias, Padre. Amén y amén. Después de los 40 uno empieza a usar esto. Yo vengo esta noche por alguien que esté dispuesto a que Dios resucite algo en mi vida. Lo que estaba muerto, lo que tú piensas que nadie puede hacer nada, Dios tiene la capacidad de levantarlo. Aunque hieda, aunque tenga 4, 5, 10 días, Dios tiene la capacidad de hacer lo imposible posible. Yo no sé tú, pero yo le sirvo al Dios de los imposibles. Yo le sirvo al Dios que ha dicho que para el que cree, todo es posible. Yo leí esta palabra y tomaba estos versículos en particular al final en el capítulo de Juan, porque retumbaba sobre mí. Y siempre hemos leído que Lázaro resucitó, que Jesús hizo el milagro y lo levantó, y de eso voy a hablar en unos minutos. Pero me llamaba la atención en particular y me ministraba esos últimos versículos, porque después de la resurrección de Lázaro, todo el mundo, y los que hemos estado siempre en escuela bíblica, celebramos que Lázaro resucitó, que ya Lázaro apestaba. Pero lo más terrible de todo esto es que Lázaro, después de resucitado, después que ve su milagro, se sienta a comer con Jesús y a celebrar, y habían 2 o 3 que lo querían muerto. ¿Sabes qué? Hay gente que te prefiere muerto que vivo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Cuando tú tienes algo que Dios ha hecho contigo, cuando tú has sido marcado para el reino, cuando Dios ha desatado cosas en ti que tú nunca pensabas que iban a ocurrir, tu mera presencia hay gente que le molesta.
suerte, se llama bendición, favor, gracia de Dios. ¡Oh, aleluya! Yo estoy lista esta noche para que Dios empiece a resucitar en ti lo que estaba muerto. Lo que pasa es que hay gente que le molesta el proceso de Dios en tu vida. Yo no sé a quién yo le vine a hablar esta noche, pero hay gente que ve lo que Dios ha hecho en ti y no entienden por el infierno que tú has caminado para llegar a donde tú estás. Y Lázaro, te voy a hablar en unos minutos, pero yo creo que te grabes esta palabra. Lázaro era el amigo de Jesús. Lázaro era del círculo íntimo de Jesús. Iba a su casa Jesús, se sentaba en su mesa Jesús, jangueaba con Jesús. Ahí estaba Marta y estaba María. No era cualquier persona, era del círculo íntimo de Jesús. Había tenido unas experiencias y un conversar con Jesús. Yo no sé cuál es tu grado de intimidad con el Señor, pero si tú quieres algo nuevo, tú tienes que tener intimidad con el Señor. ¿Sabes qué pasó? Aleluya. Que llegó el día difícil y llegó el día malo y llegó la circunstancia adversa a la casa de la familia de Marta, María y Lázaro, los que jangueaban y caminaban con Jesús, los que lo invitaban a su casa y él entraba a cenar. Pero cuando llega el día difícil y el día de la dificultad, yo me imagino que ellos no sabían cómo lidiar con el hecho, y lo van a ver más adelante cuando le reclama a Jesús a su llegada: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes? Porque a veces estamos más preocupados por lo que la gente pueda decir y pensar de nosotros. Ay, nos han enseñado que no podemos tener hecho. Yo no sé por qué yo vine esta noche, pero si tú estás pasando un valle de quebranto, de dolor, de dificultad, hay algo que Dios quiere resucitar en ti. Oh, pero tenemos que empezar a ser gente real. Tenemos que empezar a entender que servirle a Dios no es que no tengamos hechos, no es que no tengamos problemas, no es que pasemos por el tiempo difícil de la adversidad. Yo creo que es el momento, y me toca en particular, de empezar a ser más reales, más genuinos. Si tengo un hecho, lo tengo. Si tengo una crisis, la tengo. Pero dentro de la adversidad, pero dentro de la dificultad, pero dentro del día difícil, algo Dios va a resucitar, algo Dios va a desatar, algo Dios va a hacer. Nos enseñaron, y digo porque yo vengo de la vieja escuela, y a veces se nos decía que llorar era malo, que no podíamos tener adversidad ni dificultad, y a veces teníamos el otro extremo de los que hoy dicen que nada malo te puede pasar, y eso está cancelado y no llega a donde mí. Pero ¿qué hacemos con un Lázaro, con una Marta y con un María que jangueaban con Jesús, que lo tenían en la mesa, que habían oído su palabra, que habían estado con él día y noche, y el día malo tocó a su puerta y el día difícil llegó? Y no es cuestión de lo que diga la gente que está alrededor, es en quién está puesta tu confianza, en quién tú has creído, a quién tú le has creído.